Este es uno de los sitios más famosos de Los Ángeles y es probablemente, bueno, sin duda alguna, es donde la ciudad homenajea a sus estrellas, que son pues, todo el mundo del espectáculo. Yo entre México cruzando un río y aquí cruzando una montaña, así es que nadie ha descubierto nada todavía. Cuando está esto invadiéndole los extranjeros, yo ya lo invadí primero 44 años antes. Aquí hay un montón de movida. Todos los días, no solo los sábados, tienen mercaditos, tienen bandas de música. Sabes que Los Ángeles ha sido descrito en muchos casos como una colección de salidas de autopista. O sea, no es una ciudad, sino que la cuestión es tú por qué salida sales. Tú coges la tabla, te montas encima, nadas hacia la ola, cuando ves que te persigue la ola te levantas y ya está, y para adelante. Así de fácil. Y canto y me invento canciones y le canto, tengo a la Virgen y hablo con ella, no sé rezar, yo hablo. Ay, maña mía, mira que estamos lejos, ¿eh? Esta semana, aragoneses por el mundo recorren 9.500 kilómetros hasta llegar a Los Ángeles, California, en Estados Unidos, la ciudad donde las estrellas buscan su lugar en el firmamento de Hollywood y una ciudad que también ha sido un lugar de oportunidades para muchos aragoneses. Si quieren conocer alguna de sus historias, solo tienen que acompañarnos. Estamos ahora mismo en Beverly Hills y aquí hemos quedado con Alfonso Cuchí, un aragonés que llegó a Estados Unidos hace 4 años y que aquí lo tenemos. Alfonso, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, ya ves que nos hemos puesto más elegantes para visitar esa parte glamurosa de esta ciudad de Los Ángeles que tú nos vas a llevar. Desde luego. Además te hemos pedido una cosa, que nos alquiles un coche a la altura de las circunstancias. Pues así lo he hecho. He estado mirando las opciones que había y me parecía que era bueno alquilar algo típico de aquí de la tierra. He ido por un Ford Mustang descapotable. Pero ¿cómo ha sido tu camino? De Zaragoza, ¿verdad? De Zaragoza hasta Los Ángeles. De Zaragoza me fui a Bélgica, de Bélgica me fui a Italia, de Italia a Washington y cuando me cansé del frío me vine para aquí, para el sur de California y desde que vine estoy enamorado de este sitio. Entonces dime, Alfonso, ¿aquí qué estás haciendo ahora en Los Ángeles para moverte por estas zonas como Beverly Hills? Bueno, aquí me vine a trabajar para una consultora. Al momento que terminé el máster, mi empresa, que es Deloitte, que es una consultora que está por todo el mundo, me dio la posibilidad de elegir en la oficina en la que quería trabajar. Ahora mismo me dedico exclusivamente a trabajar en una investigación de anticorrupción. Se busca información para que nuestros abogados o los abogados del cliente puedan tomar las decisiones adecuadas en cada caso. Oye, y trabajando en anticorrupción, que es algo como muy de Hollywood, ¿no? Nos suena muy de Hollywood, y tú además viviendo en Los Ángeles, también te tienes que sentir parte de una película. Aquí la verdad es que desde el mismo día que llegas y recoges las maletas en el aeropuerto, cuando te encuentras, como me pasó a mí, a la chica de Bridget Jones, del diario de Bridget Jones, te sientes parte de una película, en este caso como un figurante. Bueno, y parte de esas estrellas viven en Beverly Hills, que creo que está muy cerca de aquí. Está justo a 2 manzanas de aquí y ahora os llevo para allá. Bueno, Alfonso, pues ya hemos llegado a la zona de Beverly Hills, con estas mansiones, que tampoco deben de ser las más grandes estas, ¿no? No, ni las más grandes ni las más caras seguramente. Pero sí que es una zona tranquila. Sí. Y muy cara, ¿no? Sí, es una de las zonas más exclusivas y más caras de todo Los Ángeles. Más o menos, ¿cuánto podría costar aquí una casa? Esto es una de las cosas que yo podría hacer con los recursos que tengo en mi empresa, pero yo diría que por lo menos un par de millones por cada una de estas casas. ¿Qué otras cosas te llamaron la atención, aparte de estas mansiones, cuando llegaste aquí a Los Ángeles? Para mí, yo creo que la gente y la actitud con la vida, porque no es solo que trabajen en el mundo del espectáculo, como he dicho, en las finanzas o la cantidad de abogados que hay aquí, sino también después de sus largas horas trabajando, también saben disfrutar de la vida, saben cómo pasarlo bien, saben cómo aprovechar, y yo creo que sin duda es el clima lo que afecta o algo que tiene que ver en esto. Y por eso muchas estrellas, por el clima, quieren venirse aquí a Los Ángeles. Sí. Estrellas de verdad no sé si vamos a encontrar hoy, pero creo que un sitio típico al que debemos ir es a
Hollywood, al sitio donde Paseo de está las Estrellas, el las Paseo de la estrellas, Fama. el Paseo de la Fama. Igual Efectivamente. tenemos suerte y vemos una estrella de verdad, pero de ver. momento vemos las del suelo, ¿vale? A ver si hay suerte. Bueno, antes de llegar al Paseo de la Fama, quería enseñaros esta zona. Es la zona más famosa por las tiendas. Estamos en Rodeo Drive y al final de la calle podemos ver el hotel de Pretty Woman. O sea, Rodeo Drive es de las calles también exclusivas donde Pretty Woman iba a comprar la ropa, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí vienen todos los famosos y solo tienes que esperar un rato. Si nos paráramos aquí a esperarlos, sin duda encontraríamos un famoso. Si hiciéramos una equivalencia con Zaragoza, ¿qué sería esto? Yo diría quizás la zona del Paseo de las Damas o de Isaac Peral o cualquier zona que esté cerca del Corte Inglés. Bueno, pues ya hemos llegado al famoso Paseo de las Estrellas, con la de banderas y todo. Aquí estamos. Este es uno de los sitios más famosos de Los Ángeles y es probablemente, bueno, sin duda alguna, es donde la ciudad homenajea a sus estrellas, que son pues, todo el mundo del espectáculo. Además, al lado del Kodak Theater, que es donde se entregan los Oscars, ¿verdad? Sí, justo este de aquí es la entrada. Ellos suelen poner la alfombra roja desde aquella esquina hasta aquí y en este lado es donde se ponen todas las cámaras. Y este es el fondo que se ve cuando los fotografían. Pero tú te conoces muy bien todo esto de Hollywood, de Los Ángeles. ¿Te ha dado tiempo de recorrerlo todo? Sí, en los 2 años que llevo viviendo aquí me ha dado tiempo a visitar bastantes partes de la ciudad y he aprovechado a llevar mis amigos y visitas que han venido. Pero todo lo que sé se lo agradezco a mi novia, es de aquí del sur de California. Bueno, eso explica muchas cosas, ¿no? De por qué te mueves tan bien por la ciudad. Explica por qué conozco la ciudad. La verdad es que gracias a ella me llevó de visita la primera vez y la verdad es que me fascinó y me encanta ahora poder hacer lo mismo con vosotros y con cualquier otro aragonés que venga de visita. Oye, ¿tu chica ha estado en Aragón? Sí, ha estado 2 veces en Zaragoza conmigo y le encanta. De hecho, entre nuestros planes están o volver, después de estar aquí, volver para España y si es posible para Zaragoza, o seguir por acá. Bueno, pero entonces la afición por el cine a ti te nació aquí en Los Ángeles o ya cuando estabas en Zaragoza. No, me venía de Zaragoza. Disfrutaba mucho yendo al cine Don Quijote, al cine Cervantes, a los Palafox. Pero ¿qué otras cosas te hubieras traído de Aragón que son buenas y que la gente de Los Ángeles no conoce? Me hubiera traído al Real Zaragoza, por ejemplo, me hubiera traído el pregón, me hubiera traído las fiestas del Pilar, por supuesto. No se me olvide de dónde soy, creo que es importante saber de dónde eres. Y además haces patria de Aragón aquí en Los Ángeles. Sí, sí, no, es mucho orgullo y siempre que puedo presumo de lo que tenemos porque creo que es excelente. Bueno, menudo sitio nos has traído, todo lleno de coches de lujo, Ferraris. Este es uno de los sitios más populares de Los Ángeles, Malibú, para ver las puestas de sol. Y como veis, la Jet Set se deja ver por aquí. Al lado de las playas de Malibú, que son típicas para hacer surf también. ¿Tú practicas surf? Sí, surf es una de mis actividades favoritas aquí en Los Ángeles. ¿Y alguna otra actividad que tengas? Deportiva, me encanta jugar a fútbol. Tengo el equipo de la empresa y también juego con mis amigos los domingos por la mañana. Bueno, ya nos has dicho que eres seguidor del Zaragoza, así que si juegas a fútbol, te hemos traído un poco para que sigas haciendo patria. ¡Qué sorpresa! El pantalón del Real Zaragoza, un poco para que lo lleves aquí. Te lo pondrás, ¿no? Desde luego, mañana mismo. Llega el momento de la despedida y lo hacemos en uno de los sitios emblemáticos de Los Ángeles. Sí, no os podíais ir de aquí sin visitar el Muelle de Santa Mónica, que es uno de los sitios, como tú bien dices, uno de los más emblemáticos. Aquí tanto locales como visitantes les gusta mucho pasar los fines de semana. Además recuerda un poco a Interpeñas, ¿no? De Sí. las fiestas del Pilar. Tienes ahí todas las ferias con la Noria, cada vez que vengo aquí me recuerda a muchas tardes que he pasado en las ferias de Zaragoza. Que a Zaragoza ya me has dicho con tu chica que tienes que hablarlo, si os vais a vivir ahí o qué pasa. Sí. Pero aunque no sea para vivir, ¿cuándo sea la próxima vez que te veamos por Zaragoza? Este año tiene que ser seguro, porque un año tan emblemático para Zaragoza y para Aragón, donde vamos a poner la ciudad y la comunidad autónoma de nuevo en el mapa, no me lo puedo perder, así que sin duda me verás allí para celebrar la Expo con el resto Muy de bien, zaragozanos. Alfonso. Te veo que eres un buen embajador de Aragón en Los Ángeles. De eso se trata. Muchas gracias por Un todo placer. y nos Gracias. vemos en la Expo, Hasta Alfonso. luego. Adiós. Chao.